México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar de nuevo en este programa y gracias a nuestro invitado por estar aquí, el general Francisco Gallardo. Bueno, el general Gallardo es un personaje muy conocido en México, un hombre que en su momento escribió una tesis, un trabajo académico titulado La necesidad del ombudsman militar en México, una tarea de investigación y una tarea académica que inició y se publicó, bueno, en 1993. Así es. En 1993, y bueno, se ha interpretado, se ha dicho, lo has dicho, general, sí. Fue el motivo por el cual estuviste en la cárcel en México 9 años. Así es. 9 años en un caso muy conocido a nivel nacional e internacional. Finalmente fuiste liberado, pero bueno, queda ahí el gran tema, el ejército, los derechos humanos, tu caso en específico, y un momento en México en donde el ejército no hay día en que no sea motivo de atención y de preocupación para la sociedad mexicana. Han sucedido, para hablar de un corto periodo, situaciones sumamente graves que no han sido esclarecidas con suficiencia, algunas con investigaciones periodísticas importantes, el caso Tlatlaya, por supuesto, con investigaciones formales abiertas y en curso, el caso Ayotzinapa, donde el tema de las autoridades locales policíacas y un papel no esclarecido del ejército que incluso ha llevado a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar entrevistas o diálogo con los militares que estuvieron en Ayotzinapa. Desde luego lo sucedido en Apatzingán también, que no queda suficientemente establecido el papel de las policías federales y del ejército mexicano en esa matanza de Apatzingán. En estas últimas horas, el tema que atrapa la atención en México es lo sucedido en Santa María Ostula, esta localidad indígena del municipio de Aquila, en Michoacán, donde hubo un despliegue impresionante de militares para la detención de Semeí Verdía Cepeda, que es el líder de la policía comunitaria y que está en la cárcel de alta seguridad en estos mismos días. Este despliegue enorme de militares que terminó trágicamente con la muerte de un niño de 12 años, las lesiones a una niña. Los comunitarios nos han dicho que está lesionada la niña de 6 años y algunos lesionados. El caso Calera, en Zacatecas, también, que acaba de ocurrir, que el propio ejército mexicano admite la participación de militares en la desaparición de 7 jóvenes personas y en el hallazgo ya de 5 cuerpos que se relacionan con este caso de Calera en Zacatecas. Por hablar a grandes rasgos de situaciones de enorme gravedad, de violaciones muy graves a derechos humanos, en donde el tema del ejército está presente. Y de la mano de eso, permíteme agregar, general, una presencia inusual en términos de opinión pública de las propias Fuerzas Armadas, en donde el titular de la Defensa, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues ha hecho declaraciones públicas, emite discursos, da entrevistas, asume posturas políticas, en donde uno encontraría necesario la diferenciación de territorio entre lo militar y lo civil, y aquí hay un traslape. Así es. Todo junto, general Gallardo, todo junto en un corto tiempo, en un país como México que tiene seriosísimos problemas de seguridad, en donde el ejército ha sido ocupado, se ha recurrido por parte de la Fuerza Civil al ejército desde hace ya demasiados años para intervenir en tareas que son esencialmente policíacas. Ese es un diagnóstico a brochazos. ¿Qué dices, general Gallardo, de lo que pasa en México? Muy bien. Bueno, Carmen, aquí hace referencia a un trabajo que yo hice hace 21 años. Si el ejército mexicano y el gobierno hubieran tomado como eje conductor de la relación civil-militar en México la tesis de la creación del ombudsman militar,
que es una institución del Congreso de la Unión que va a permitir un control del Congreso sobre las Fuerzas Armadas. Eso no estuviéramos ahorita en esta situación. El ejército actualmente está fuera de control. Es mucho esa frase. El ejército está fuera de control y además me queda claro por todo lo que he leído y por todo lo que sé, como por ejemplo el día de antier, el viernes sábado, tomó posesión el comandante de la base naval en Michoacán y acudieron todas las autoridades civiles como si hubiera sido un espectáculo, o quién es el jefe en Michoacán. Y a mí me queda claro, y lo repito y lo he dicho N veces, el gobierno actual está gobernando a México a través de los comandantes militares, de los comandantes de zona militares. Esta situación nos lleva a hacer una revisión profunda en donde tiene que intervenir el Congreso de la Unión, principalmente el Senado, que es el responsable de lo que está pasando. Ellos son copartícipes o cómplices de lo que está pasando actualmente en México. Se debe hacer una revisión profunda para que el ejército regrese a sus cuarteles y se someta a la autoridad civil del Estado. El ejército mexicano, desgraciadamente, ha caído en esta situación de realizar funciones de policía. Esa función es una función exclusiva de la autoridad civil. Dirá el ejército, nosotros no lo pedimos, nos enviaron a la calle. Así es. Entonces, aquí el asunto es, también hay una responsabilidad de la autoridad civil. ¿Por qué no hay una policía, como está marcado en la Constitución Política en el artículo 21, una policía respetuosa de los derechos humanos, entrenada para promover la convivencia social, proteger a la ciudadanía? Aquí es muy fácil para el poder público recurrir a la fuerza para dirimir asuntos de carácter social, para dirimir huelgas. Estamos viendo la APO, estamos viendo los problemas en las comunidades indígenas, como por ejemplo en Chiapas en 1994, y bueno, podemos hacer una guía roji de las masacres que ha hecho el ejército y todas están impunes, y las que actualmente estamos viendo van a quedar impunes. ¿Por qué? Porque hay una política abierta por parte del poder público en México, incluyendo a los tres poderes, para encubrir, ¿sí?, todas las atrocidades y los abusos de autoridad que ha cometido el ejército en contra de la población civil. Por lo tanto, llego a la conclusión que es una política de Estado donde el único responsable es Enrique Peña Nieto, porque él es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la Administración Pública Federal, jefe de la Seguridad Pública, jefe del Consejo de Seguridad Nacional y además comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Quién es el responsable? Enrique Peña Nieto. Ahí hay una responsabilidad política que no se debe eximir de una rendición de cuentas y de declarar abiertamente a la sociedad qué cosa es lo que está pasando en México. De las cosas más delicadas y graves que se han sabido en las últimas semanas sobre el tema del ejército, coincidirás, general, tiene que ver con este documento que dieron a conocer los miembros del Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Este Centro Pro Derechos Humanos, que siendo representante legal de una de las mujeres sobrevivientes del caso Tlatlaya, de Clara, lograron acceder al expediente como representantes legales de ella, como parte de esa investigación, y al acceder a ese expediente, que no se ha podido acceder vía transparencia y acceso a la información, por cierto, pero se pudo acceder vía esta representación legal, identificaron una instrucción militar, que se ha debatido mucho el asunto, pero te lo pregunto a ti, general, que sabes obviamente del ejército y que por eso estás aquí para hablar de ello. En este documento, en donde se enlistaba un conjunto de... Un procedimiento militar, una parte de este procedimiento militar indicaba que debían abatir delincuentes en acciones masivas de noche para evitar daños a la población civil, digámoslo de esa manera. Después de la pausa te pregunto, ¿qué análisis haces, primero, del documento per se, de la propia explicación que dio el secretario de la Defensa Nacional en una entrevista con el diario El Universal, en donde hablaba incluso de que había habido una mala transcripción de una orden, y de lo que un militar o los militares pueden interpretar de lo que ahí se puso en ese documento? Volvemos después de la pausa en un instante más. Eso.
de que no quiere detenido. General, ¿no? Francisco Gallardo, entramos en esta parte de la conversación. Me quedé en el bloque anterior preguntando, general, sobre eso que ha causado una discusión importante, que el propio secretario de Cienfuegos salió a dar declaraciones a la prensa, primero en una entrevista con el Universal, después con Excelsior, en donde da explicaciones sobre cómo es posible que haya llegado a escribirse en una orden militar algo que diga que hay que abatir, que hay que abatir delincuentes de noche. El gobierno federal, antes que el secretario saliera, salió a explicar que abatir no significaba dar de baja a nadie, cosa que también fue muy polémico. Después el secretario de Defensa dijo, eso fue un error de transcripción, en pocas palabras. ¿Qué dices, general? ¿Frente a qué estamos? Con acontecimientos diversos que nos preocupan sobre un patrón de conducta. Claro. Bueno, mira, Carmen, para mí es un absurdo y es hasta vergonzoso que el secretario de la Defensa Nacional haga una declaración de este tipo. Dentro de la estructura militar, en la elaboración de documentos, no puede haber ese tipo de equivocaciones. Absolutamente no. Lo que sí es cierto es que esa palabra aparece, incluso hay partes militares de los comandos de zonas militares, cuando sucede un hecho de estos, ellos dicen, hubo tantos heridos y tantos abatidos. Es decir, esa palabra es común dentro de los documentos boletines militares. Oficiales, por supuesto, que están ahí. Ahora bien, cuando sale una orden militar, viene perfectamente bien apoyada y viene firmada por todos los responsables o sea, viene toda la cadena de mando. Yo invito al secretario de la Defensa Nacional que muestre esos documentos, que los ponga a la luz pública, porque son documentos públicos, no son específicos de la Defensa Nacional. No son públicos. No son, Te voy a decir por qué no son públicos. Deberían ser públicos. Sí, claro. Deberían ser públicos, pero no son públicos porque los periodistas que han trabajado para obtener esos documentos no lo han logrado porque se ha declarado reserva. Incluso el INAI da ahí pues reserva respecto a esos documentos. Sí, yo vi las declaraciones muy lamentables de la presidenta del INAI, en donde ella se acoge a lo que dice el alto mando militar. Para mí, mira, yo trabajé 7 años en el Estado Mayor, 2 años en inteligencia militar, y todos los documentos que se manejan ahí no tienen por qué ser reservados. Son documentos públicos. Yo me refiero a que no son exclusivos de la Defensa Nacional, son públicos pues porque son documentos que son generados dentro de la administración pública. Ahora que se conoce una parte de ese documento, gracias a que el Centro Agustín Pro tuvo acceso a ello, no por acceso a la información. Accidentalmente. Pues no accidentalmente, sino como representantes legales de una de las víctimas del caso Tlatlaya, se conoce una parte de ese documento. Tú dices, debería darse a conocer completo. ¿Y qué podríamos encontrar en términos de pistas para saber desde dónde se emiten instrucciones que ahora están bajo una discusión importante? Abatir delincuentes. Bueno, primero, ¿quién determina qué son los delincuentes? Y segundo, la palabra abatir. Abatir. Bueno, mira, Carmen, lo que sucede aquí es lo siguiente. Todas estas órdenes provienen del alto mando militar. ¿Qué es el alto mando militar? El alto mando militar es el secretario de la Defensa, el Estado Mayor de la Defensa, donde se documentan y donde se analizan todos esos documentos y se emiten diferentes circulares en donde luego se transmiten en una orden general de operaciones que es comunicado a los diferentes mandos militares. Ahí, si hay una equivocación, inmediatamente se hubiera sacado, pero no hay una equivocación. Ese es un procedimiento sistemático de operar del ejército. ¿Ese documento lo ven muchos ojos entonces? Por supuesto, claro. Para que eso haya sido un error de transcripción, ¿tendría que haber listo? No lo creo, no creo que haya error de transcripción, porque si hubiera habido un error de transcripción, hubiera personas arrestadas responsables por ese error. No hay error de transcripción. Esos son documentos que salen directamente del alto mando militar. General, entonces, ¿frente a qué estamos? Estamos en una situación muy grave porque eso es una política de Estado abierta en donde el ejército mexicano debe publicar todos esos documentos, pues está realizando funciones que son exclusivas de la autoridad civil, no está realizando funciones netamente militares. Cuando se realiza una función netamente militar, yo estoy de acuerdo con que haya reserva, pero aquí el ejército mexicano está realizando funciones que tienen que ser conocidas por la sociedad. Es decir, el ejército al aceptar salir a las calles se pone en una vitrina y ahí debe abrir
todo lo que hace el ejército en el tema de policía, en el tema de seguridad. Y además, cuando un militar viola derechos humanos realizando funciones de policía, debe ser investigado, juzgado por la autoridad civil, no por el fuero militar. Ese es un asunto muy delicado. Y entonces aquí, como el ejército se cierra... así ocurre. No, prácticamente así ocurre. Porque teóricamente en las leyes está otra cosa. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente... Después de, perdóname que interrumpa, general, sí. Después de sentencias en contra del Estado mexicano, el caso Radilla, varios casos paradigmáticos, sí. Pues teóricamente si militares cometen delitos en contra de civiles, son juzgados por la autoridad civil. Bueno, no, son juzgados por el fuero militar. Es decir... El secretario de la Defensa, como es el responsable de la administración de justicia, y ese es un tema de discusión en mi tesis, el secretario de la Defensa no debe administrar la justicia porque está interfiriendo la función de un poder, ¿sí?, autónomo, que es el Poder Judicial Federal. Me detengo, perdón que te interrumpa, porque se nos acaba el tiempo. Sí. Sobre estos últimos acontecimientos de los últimos días y horas, Santa María Ostula, que, bueno, hubo un gran despliegue militar para la detención de Semaí Verdía Cepeda, detenido por integrantes del Ejército y de la Fuerza Ciudadana. Ese caso en particular, bueno, le costó la vida a un niño, esta niña lesionada y los demás lesionados. Se habla de un fuego disuasivo, de algo que muestra el grado de tensión que se creó en una comunidad michoacana donde hubo necesidad de un despliegue enorme de comunitarios defendiendo a su líder y de militares llevándoselo a una cárcel hoy de alta seguridad. Sí. ¿Qué nos está diciendo eso, general? Sí, bueno, aquí lo que vemos es que el ejército no está preparado para realizar funciones de detenciones en donde se respeten los derechos humanos. Esos disparos que hicieron fueron una agresión directa a la población, directa. No hay disparos disuasivos en el ejército, absolutamente no. Entonces aquí lo que estamos viendo es una utilización inconstitucional del ejército en un asunto que no es de su competencia. Va a seguir habiendo masacres, Carmen, y más graves que la que estamos discutiendo. ¿Ese es tu pronóstico? Ahora. ¿Terrible pronóstico? Por supuesto, claro que sí. ¿Por qué dices una cosa así tan terrible? Por mi conocimiento y por la situación que estamos viendo de impunidad absoluta por parte del ejército y el encubrimiento que está haciendo el poder civil de todas las atrocidades y abusos que ha hecho el ejército, que incluso han puesto a México en el escarnio internacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De más represión. La Defensa Nacional ha dicho, por hablar del caso Zacatecas, también de recientemente sucedido, que encontró indicios de que un grupo de militares podría haber participado en la desaparición de 7 jóvenes el pasado 7 de julio en el municipio de Calera, en Zacatecas, y bueno, se identificaron esta probable participación de personal militar, esto ya en un comunicado. El ejército, en este caso, en el caso de Tlatlaya, que son casos verdaderamente graves de violaciones a derechos humanos que han costado vidas, da señal de que está dispuesto a que se investiguen estas personas en específico. ¿No es una señal buena para ti? Se me hace una ligereza por parte del alto mando militar ese comunicado. Te voy a decir por qué, Carmen. En el ejército se sabe milimétricamente, el comandante sabe milimétricamente dónde, cómo y cuándo están las tropas. La ley de disciplina previene, y así lo dice, ninguna mando se debe eximir de la responsabilidad y actuación de las tropas. Él es el responsable. Ellos saben dónde están. No es que supongo, no. Ellos saben que están ahí. El ejército sabe que los militares sí participaron en el asunto de estos jóvenes de Zacatecas. ¿Por qué? Porque están pasando vía comunicación, ¿sí?, en tiempo real lo que está haciendo la tropa en el momento dado. Y más ahora con la tecnología que tenemos. General Gallardo, hacemos una pausa, entramos en la parte final con tu presencia en CNN. Volvemos. Gallardo, ya me invitaron. Entramos en la parte final, regresamos en esta conversación con el general Francisco Gallardo en CNN. Volvemos. Nos quedan 3 minutos.
Entramos en la parte final. Francisco Gallardo, se nos acabó el tiempo, pero estamos frente a un tema crítico Sí. por la gran cantidad de sucesos y de situaciones que han involucrado a militares en México, y ya enlistamos algunos casos. ¿Cómo te despides, general, de este programa? ¿Con qué reflexión? Mira, en México históricamente las Fuerzas Armadas son intocadas. El Congreso debe abrir una nueva relación civil-militar donde el poder militar esté sometido, subordinado al poder civil del Estado. ¿Cómo? Debe haber un secretario de Defensa Civil, se debe abrogar el fuero militar, debe desaparecer el Estado Mayor Presidencial, se debe hacer una sola Secretaría de la Defensa Nacional para que no haya divisiones, y la otra, debe terminar con la facultad del secretario de la Defensa de administrar la justicia militar. El Ejército Mexicano debe ser una institución de Estado al servicio de la nación, y aparte de los vaivenes políticos. El secretario de la Defensa Nacional no debe deliberar en política, y el Ejército no debe aplicar ninguna ley, como es la ley de armas de fuego y explosivos, porque eso provoca violaciones de derechos humanos, masacres y abusos en contra de la población. Todo eso que mencionas tomaría su tiempo, por razones legales, algunas de estas cosas. En lo inmediato, frente a casos específicos que están ahorita en la piel de la sociedad mexicana. El secretario de la Defensa debe entregar a todos los responsables de las violaciones de derechos humanos, y invito al secretario de la Defensa a que renuncie, porque no puede con la Secretaría, a que renuncie el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, y se nombre un secretario de Defensa Civil. Eso sería en lo inmediato. ¿Para qué? Para abrir este tema que tiene que ver con la justicia y que agrava a la sociedad y que ha puesto en el escarnio a México en el orden internacional. ¿A quién corresponde esta decisión principal que mencionas de un civil en las Fuerzas Armadas? ¿Al Congreso? Al Congreso y al presidente de la República. O sea, es a todos los poderes de la Unión, que se supone que son los poderes soberanos del Estado mexicano, a través de los cuales nosotros, como ciudadanos, implementamos nuestra soberanía y nuestra dignidad nacional. ¿Garantiza que un civil esté frente a las Fuerzas Armadas? ¿Parte de lo que dices? Ese es un problema, pero aquí sería un mecanismo de control, para que no medie un uniforme entre una disposición administrativa, civil, y entre una posición militar. El Ejército no debe participar en política. El debate es civil, no militar, en México. Pues, general Gallardo, cosas duras has dicho en este programa, pero duro es el panorama que vive México en materia de derechos humanos, en materia de presencia del Ejército en situaciones sumamente delicadas, ya enlistadas varias de ellas en este programa. Gracias por estar aquí, general. Estaremos en contacto, si me lo permites, y hasta la próxima. Muchas gracias, Carmen. Un saludo a todo el auditorio. Gracias, general Gallardo, y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Buenas noches. Hasta mañana.